Saludos, amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Bueno, pues hoy vamos a hablar brevemente de un nuevo fragmento del manuscrito de Magdalena. El punto número 6. Bueno, pues se nos dice aquí: recordaré siempre la primera vez que Yeshua vino a mí después de su resurrección. Había luna nueva y el cielo estaba claro. Una niebla luminosa colgaba del brezo. Y todo estaba plateado por la luz de la luna y de las estrellas. Vi aproximarse a mí una figura sobre el sendero tortuoso que llevaba a mi cabaña. Irónicamente, había salido para sacar agua del pozo, y allí estaba él, y allí estaba Yeshua. Era el mismo, aunque con un resplandor inconfundible. Mis ojos se llenaron de lágrimas, mi corazón palpitaba. Corrí hacia él y paré enseguida. Recordé sus palabras justo después de su resurrección. No me toques aún, había dicho entonces, porque no he ascendido al Padre. No me toques aún, puesto que aún no he ascendido al Padre. Oh, cómo yo, una iniciada de Isis, había anhelado todos estos años mantener el recuerdo claro, exclama Magdalena. ¿Qué significaban estas palabras? Los cristianos han heredado solo una parte de la verdad. La mayor parte de ella está oculta en los misterios de la Gran Madre. Bueno, ya hemos hablado en más de una ocasión cómo todos los aspectos femeninos, todos los aspectos que tienen que ver con la maternidad, con lo que hoy diríamos los valores propios del hemisferio derecho del cerebro, ¿no? Como ahora se estudia tanto en psicología. Esos valores que suelen manifestar más las mujeres que los hombres, ¿no? Se supone que el hemisferio izquierdo es más masculino, ¿no? Por eso es común que todos escribamos solamente con la derecha, ¿no? Hay muchos diestros y hay pocos zurdos, ¿no? Podría ser perfectamente lo contrario, ¿no? Porque tanto vale una mano como la otra. El hecho de que destreza, que viene de mano derecha, destreza, tenga un significado positivo, mientras que siniestro o siniestrabilidad tenga un significado negativo, es consecuencia de eso, es consecuencia de esa marginación del hemisferio derecho que se manifiesta en el flanco izquierdo del cuerpo con respecto al que hemos potenciado más, que es el hemisferio izquierdo, que se manifiesta en el flanco derecho del cuerpo. Perfectamente podríamos escribir con la izquierda igual que con la derecha y ser tan diestros con la derecha como lo somos con la izquierda, como lo somos con la derecha. Perfectamente podríamos hacerlo y ganaríamos lógicamente todos si lo hacemos así, porque esto también tiene esto también sería un simbolismo de lo que acontece en nuestro cerebro, en nuestra mente, que abarcaría mayor espacio, que sería capaz por lo tanto de manifestar mayores cualidades. Al simplemente potenciar unos aspectos, pues lógicamente muchos aspectos quedan simplemente latentes, no se manifiestan muchas potencialidades de nuestra mente. Y estos aspectos femeninos, maternales o del hemisferio derecho, como les queramos llamar, pues lógicamente no solamente están en las mujeres, sino que son propios de todos los seres humanos. Otra cosa es que sean más propensos a manifestarse
en las mujeres que en los hombres. Todos salimos perjudicados cuando obstruimos esas capacidades latentes, cuando no las manifestamos, cuando no las cultivamos. Todo nuestro potencial está ahí, pero precisa ser cultivado para que se manifieste. Si no, quedamos sin hacer uso de él. Bueno, pues nos decía Magdalena que la mayor parte de esta verdad que se nos está compartiendo está oculta en los misterios de la Gran Madre. Y dado que la Iglesia buscó privar de derechos a las mujeres y a todo lo que es femenino, arrojó lejos esta verdad. Fijaos que no he leído este texto y lo que acabo de decir está en sintonía con lo que se nos dice en este libro canalizado. La Iglesia es una permanente negación de las capacidades de la dignidad femenina. La Iglesia, el clero y todos sus componentes. No es una acusación, es algo que sin duda alguna no tienen ellos conciencia. Pero no hace falta dar un argumento muy rebuscado. Vemos lo que es el clero, las iglesias cristianas más relevantes. Vemos quiénes son los que dirigen, los que manejan esas organizaciones. Vemos que todos son hombres. Las mujeres no tienen ni voz ni voto, son sujetos pasivos. Son sujetos considerados inferiores, porque si fueran considerados de la misma dignidad, participarían activamente en esas organizaciones. Y estoy hablando del clero, no estoy hablando de las organizaciones laicas que dependen de ese clero. Participarían, como os comentaba, de esas organizaciones con la misma voz y con el mismo voto. Y no es así. Entonces, como os digo, para calificar de machistas a las mega religiones llamadas cristianas, no hace falta buscar argumentos rebuscados, ¿no? Las mujeres participan activamente en estas religiones porque se les ha hecho creer que ser partícipes de una iglesia es algo pasivo. Tú te sumas a ello y de manera pasiva pues vas a los templos, rezas, pero no tiene nada que ver con un trabajo interior. Eso es lo que ha estado promoviendo la mayoría de las iglesias cristianas. Cuando Jesús, ese no era el mensaje que Jesús nos compartía. Jesús nos invitaba a hacer un trabajo interior. Y los mandamientos que Él nos da en el sermón de la montaña apuntan en esa dirección. Ama al prójimo como a ti mismo. Ama a Dios por encima de todas las cosas. Las cosas no son nada sin Dios. Son ídolos en los que buscamos una seguridad que nos negamos a nosotros mismos, porque no hemos reconocido el reino de Dios en nosotros. Reconociendo el reino de Dios en nosotros, pues lógicamente no lo buscamos afuera. ¿Cómo vas a buscar afuera lo que tú reconoces en ti? Tu misión, una vez que reconoces en ti plenamente el reino de Dios y por lo tanto el rey de ese reino, es compartir la verdad de ese reino. Entonces, bueno, como os comentaba, Jesús de Nazaret pues nos da en el sermón de la montaña esos mandamientos que ya, como os dije en alguna otra ocasión, mandar significa compartir con la mano, viene de mano dar con la mano, de ahí viene el verbo mandar. No es imponer, no es exigir, no tiene nada que ver con la opresión, con la imposición que se nos viene desde afuera. Por lo tanto, un mandamiento es aquello que se nos ha compartido, es una verdad, es una evidencia que se nos está compartiendo y por eso lo llamamos mandamiento. Bueno, pues nos decía Magdalena que la iglesia, en este caso seguramente se referirá a aquella que se ubica en la capital del antiguo Imperio Romano, y que se autoproclamó heredera de ese Imperio Romano, o sea, heredera de una civilización que se dedicaba a invadir, a oprimir, a subyugar, a expoliar a otros pueblos.
de ese imperio romano se declara y lo hace ella misma heredera esa iglesia ubicada en la capital de Italia. No es una acusación mía, sino que es simplemente una información histórica que aquí estoy compartiendo. Bueno, pues nos decía que Magdalena, que la mayor parte de este misterio, la mayor parte de esta verdad que ella nos comparte ha estado oculta, puesto que la Iglesia buscó privar de derechos a las mujeres y por lo tanto intenta anular todo lo que tenga, minimizar, ridiculizar, atacar, ensuciar todo lo que tenga que ver con la condición femenina, y por lo tanto nos priva a todos de todo el contenido relativo a esa relación con las mujeres, puesto que todos venimos de las mujeres, todos tenemos una madre, todos hemos sido parte de esa madre. Por lo tanto, cuando nosotros nacemos, venimos al mundo con unos pezones, por ejemplo. ¿Por qué tenemos esos pezones? Porque el feto, cuando se crea, cuando aparece el nuevo ser en el seno de la mujer, aún no está definido si va a ser hombre o si va a ser mujer, y por lo tanto esos senos simplemente se apuntan, y por eso tenemos pezones, pero no se van a desarrollar como pasa cuando somos mujeres, ¿no? Esos pezones que tenemos nos recuerdan a la condición femenina, al rol femenino, como los queramos llamar. No tiene sentido el estar ahí, se convierten en meros adornos que no cumplen una función en el cuerpo masculino. Bueno, pues estos senos, pues estos pezones pueden ser un símbolo de todo ese potencial femenino que también está en los que somos varones, y que por lo tanto al anularlos a todos los que somos hombres también se nos está privando del cultivo de esas capacidades que están en relación con esa feminidad, y que no tiene nada que ver con qué conducta sexual tengamos, dicho sea de paso, aunque pudiera tenerlo circunstancialmente. Bueno, la verdad tiene que ver con el mismo cuerpo K. Habíamos dicho que el cuerpo K podíamos identificarlo con nuestra alma, ¿no? Con la energía que, en el sentido de aún no haberse manifestado físicamente. Cuando se manifiesta físicamente, pues lo llamamos el cuerpo físico. El cuerpo físico, como nos dicen bien, bien nos dice la física cuántica, pues no es más que un 99,9999% de espacio vacío ocupado por minúsculas partículas que están en permanente actividad. Es decir, el cuerpo físico tal como lo percibimos no existe, no es real, es solamente una interpretación. La verdad tiene que ver con el mismo cuerpo K, lo que nosotros aprendimos como iniciados a llamar el doble etérico o gemelo espiritual. Es decir, en estos misterios de Isis se llamaba doble etérico o gemelo espiritual a algo que verdaderamente era lo mismo, pero sin manifestarse físicamente, como os comentaba. La verdad tiene que ver con el mismo cuerpo K, lo que nosotros aprendimos como iniciados a llamar el doble etérico o gemelo espiritual, porque el cuerpo K, cuando está cargado con energía suficiente y vitalidad, aparece como el cuerpo físico. Cuando el cuerpo K está cargado con energía suficiente y vitalidad, aparece el cuerpo físico. Es decir, el cuerpo físico es una manifestación de ese cuerpo K.
Sin embargo, no está hecho de carne, sino de energía en sí mismo, en sí misma, energía y luz. El cuerpo físico aparenta ser algo, eso que llamamos carne, pero es energía y luz. Y así, cuando Yeshua vino a mí tras su resurrección, estaba en su Sukkah, pero no estabilizado todavía, porque no había ido al Padre, es decir, hacia el gran espíritu de su propia alma. El reino de Dios está en vosotros. Dios, que lógicamente es la cabeza, la fuente de ese reino, está allí donde está ese reino, no en un lugar ajeno, no en montañas lejanas, no en estrellas remotas, no en un lugar del pasado o del futuro. Dios está en ti. Tú eres la obra perfecta, santa, íntegra de Dios, porque Dios no puede hacer algo que sea incorrecto, que no sea perfecto. Por lo tanto, tú eres la perfección. Como no puede ser de otra manera, interpretar que tú eres una obra imperfecta es atribuir a Dios esa imperfección. Y de ahí, lógicamente, la idea de concebir un Dios castigador, celoso, es decir, a imagen y semejanza de aquel que concibe esa idea. Y eso, lógicamente, es una blasfemia. Eso es atribuir a Dios los males, los vicios, los errores que la condición humana, en su libertad, en la libertad en la que Dios nos ha creado, pero es el uso que de ella hacemos. En esa libertad, como os comentaba, pues hemos originado todos esos males. Atribuírselos a Dios, aparte de ser una estupidez, y es una desvalorización de esa propia libertad, atribuírselos a Dios es por lo tanto una blasfemia. Además, una falta de responsabilidad. Cuando los ateos hablan de un Dios que permite que el mal se dé en el mundo, están dando a entender que no se valoran en su propia libertad. Aparte de que están culpabilizando a un ser que ni siquiera, en el cual ni siquiera creen. Entonces, ¿para qué lo mientan? ¿Para qué lo mientan? ¿Para qué lo consideran en su filosofía? Si Dios no existe, pues ya lo deberían de tener más fácil todavía, ¿no? Para valorar su libertad, para valorar la dignidad de esta libertad, para responsabilizar a la condición humana de todos los males que hayamos podido originar. Sin embargo, Dios es libertad, como siempre acostumbro yo a decir. Dios es libertad. Dios te crea en libertad. Tú decides qué es lo que quieres compartir, qué es lo que quieres hacer en tu vida, en qué decides invertirla, en qué valores que haya en ti vas a invertir y vas a manifestar. Tú decides qué haces con tu tiempo. Si nosotros nos sentamos ante una televisión a ver, ante un televisor a ver programas de conflicto, de noticias violentas, pues nosotros estamos invirtiendo en todos esos elementos. Nadie nos está imponiendo que lo hagamos. Si hacemos lo contrario, si dedicamos nuestro tiempo en actividades creativas, en actividades que nos formen, en actividades que nos beneficien, pues igualmente nadie nos lo está imponiendo. Nosotros libremente estamos eligiendo invertir en lo que nos favorece. Bueno, vamos a seguir con lo que nos dice Magdalena, que nos comentaba que la carne está hecha en sí misma de energía y de luz. El gran misterio de la luz, del cual pues se ha estudiado tanto y se seguirá estudiando, ¿no? Una de los temas que más tienen que ver con los descubrimientos que en el siglo XX hacía Albert Einstein referente a la luz.
Y así, cuando Yeshua vino a mí tras su resurrección, estaba en Sukkah, pero no estaba estabilizado todavía porque no había ido al Padre, es decir, hacia el gran espíritu de su propia alma. Es decir, Jesús, esa herramienta llamada cuerpo físico, que es la que usa en su tiempo de encarnación, en sus 33 años que se supone que estuvo con nosotros aproximadamente en este mundo, en este planeta, esa herramienta pues ha cumplido su función y vuelve a la tierra. El barro vuelve al barro, el barro somos, ¿no? Aquí empieza la fiesta de carnaval, ¿no? Aquí en la bahía de Cádiz, en Cádiz, desde donde os hablo. Y paradójicamente, ¿cómo ha empezado la fiesta? Ha caído una lluvia de barro, ¿no? Dicen que la fiesta del carnaval es la fiesta de la carne. Como la carne es barro, pues qué mejor modo de empezar la fiesta que cayendo una lluvia de barro como la que acaba de caer en estos días. De polvo que venía del Sahara. Y las corrientes del sur pues la han traído hasta aquí, hasta la bahía de Cádiz. Está todo precioso, ¿no? La gente se queja, ¿no? Pero yo lo veo todo muy bonito, todas las calles llenas de barro. A mí me encanta eso. Como relacionamos la presencia del barro, de la naturaleza, con algo sucio, dicen que las calles están sucias. No, la naturaleza toma de sí, toma lo que le pertenece. No nos podemos aislar de la naturaleza. Ha caído una lluvia de barro y más que podrán caer en cualquier momento. Eso no es ensuciar la ciudad, eso es llenarla de tierra, y tierra es lo que somos, porque estamos en la tierra, y tierra no hay más que una. No existe tu tierra y mi tierra, como decimos comúnmente. Nada más que hay una tierra, una madre tierra, o padre tierra, como les queramos llamar. Yo creo que se le ha llamado madre porque por relacionarlo con esa idea de sufrimiento, ¿no? Que queremos relacionar con las madres. Y en cambio al sol lo relacionamos con la paternidad. Como el sol está ahí tan tranquilo, sin aguantar a los seres humanos, pues por eso lo llamamos el Padre Sol, y por eso a la Tierra la llamamos la Madre Tierra. Pero esas ideas pueden ser perfectamente intercambiables. De hecho, en algunas lenguas como el alemán, si no me equivoco, la Tierra es masculina y el Sol es femenino. Y en algunas culturas, como por ejemplo en la religión Shinto, la diosa del sol es femenina y se llama Amaterasu. Amaterasu, por lo tanto, una diosa mujer simboliza al sol. Una historia muy interesante, la de la diosa Amaterasu. Bueno, pues nos estaba comentando Magdalena que Jesús se había privado ya de ese cuerpo físico, que había vuelto a la tierra, pero no había aún producido, por decirlo así, un sustituto para que pudiera ser contemplado, en este caso por Magdalena, como luego lo hace por otros de sus discípulos. Y estaba en vías de hacerlo, por lo visto, y parece ser que por eso le dice a Magdalena: no me toques, no puedes tocarme, porque aún no dispongo de algo palpable que tú puedas tocar. Así, antes de que pudiera hacerlo, tenía que pasar a través del portal de la muerte y viajar a través del inframundo de su propio ser. No sé cómo será todo esto para un alma iluminada como es la de Jesús de Nazaret. Pero lógicamente nosotros, cuando desencarnamos, cuando estamos a expensas de hacerlo, cuando lo hacemos y cuando el proceso está por finalizar, tenemos una serie de experiencias en las cuales se nos da una comprensión del sentido de nuestra vida en el mundo. Lo vemos todo como en una fotografía, vemos todo lo que ha acontecido, pero ya lo vemos desde como si fuera una visión cenital, desde arriba, sin estar implicados emocionalmente. Entonces hay una comprensión transparente de todo lo que ha acontecido en nuestras vidas.
La necesitamos para trascender todos nuestros apegos, todas nuestras cuentas pendientes. No podemos dejar este mundo con cuentas pendientes. Si tenemos cuentas pendientes, si tenemos rencores, es que seguimos en este mundo. Y supongo que esto tendrá relación con esas almas que vagan después de morir, ¿no? Esas leyendas, esos cuentos que hay por ahí que hablan de almas que están atadas a la tierra. También podemos tener cuentas pendientes y no tener esos apegos tan torturantes, ¿no? Una historia parecida se nos cuenta en la película Ghost, ¿no? Cuando el Patrick Swayze, que interpreta al protagonista, muere y está a punto de dejar este mundo, no lo deja, sino que sigue aquí porque hay algo que considera que debe de terminar. Y sin embargo, en su caso no se trata de algo que sea una tortura debido a los apegos, debido a la idolatría, sino que se trata de algo distinto. Es un apego también, pero no una intensa tortura como acontece con aquellos que se niegan completamente a sí mismos y buscan en los ídolos del mundo un sustituto. Pero nada puede sustituir al reino de Dios que está en ti. Nada no es intercambiable por nada. Bueno, pues nos decía Magdalena que Jesús tenía que pasar a través del portal de la muerte y viajar a través del inframundo de su propio ser. Hizo esto por dos razones tal como yo conocí. Esto lo hizo por dos razones, tal como yo conocí. La primera, como un maestro del alma. La primera, como un maestro del alma, fue porque hacer tal cosa trae un gran poder al Ka, trae un gran poder a su cuerpo energético, a su alma, como los queramos llamar. Y la segunda de las razones fue para abrir un paso a través de la misma muerte, de modo que otros pudieran seguirle y pasar más fácilmente a través del mundo oscuro, siguiendo la estela de su luz. Es decir, la segunda de las razones fue por amor a todos nosotros. Esto es lo que significa cuando se nos dice que Jesús murió por nosotros. No es que su ofrenda de amor fuera la muerte. Su ofrenda de amor es ese paso a la vida eterna, esa facilitación de un paso a la vida eterna, de un camino espiritual. Justamente eso es lo que hacemos en este camino. Pretendemos seguir la estela de su luz. Por eso buscamos en sus palabras y por eso buscamos en nuestros corazones. Y esta decisión no es caprichosa, esta decisión es la de cumplir también ese mandamiento en el cual se nos dice que Dios está en nosotros, en nuestros corazones y en nuestras relaciones. Por lo tanto, debemos mirar a esos corazones y a esas relaciones como algo santo, como algo divino, como algo que habla de Dios. Y así, la primera noche que nos reencontramos, continúa diciendo Magdalena, la primera noche que nos encontramos, lo siento ahora todavía vívidamente claro y fuerte, mi corazón se llenó de alegría estando con él de nuevo, como podéis figurar que acontece en el corazón de una mujer enamorada que ha sido testigo de cómo su amado es ejecutado de esa forma tan violenta, y a las pocas horas, a los pocos días lo ve, se reencuentra con él. Por lo tanto, debe de ser una explosión de gozo inefable. Vino a mí esa noche justo antes de la medianoche y se marchó juntos, justo antes del amanecer. Vino antes de la medianoche, se marchó antes del amanecer, es decir,
pasaron la noche juntos. Durante aquellas horas estuvimos echados juntos nuestros cuerpos K. Nuestros cuerpos K se interconectaron de nuevo. Durante aquellas horas estuvimos echados juntos. Nuestros cuerpos K se interconectaron de nuevo, sin necesidad de hablar. Nuestra comunicación fue telepática. Hay maneras superiores de hacer el amor, utilizando esa expresión tan propia del mundo. Maneras que no precisan del cuerpo físico, y no es que hacer uso de él sea algo malo. Ellos no necesitan hacer uso de ese cuerpo físico, porque lo que somos no es físico. No existe el cuerpo físico, no es más que una percepción, no es más que una interpretación. Los cuerpos no se tocan, no lo digo yo, lo dice la física. Si se tocaran, se fundirían y serían dolorosos. Si mi mano tocara la otra mano, verdaderamente ambas se fundirían y por lo tanto habría dolor. Entre una mano y otra hay siempre espacio. Con lo cual, la sensación de tocarse no es más que una interpretación, no es más que una sensación. Una sensación que se da en la mente que es la que interpreta. La mente que es la que establece cuáles son los patrones de interpretación. Y esos patrones son patrones aprendidos. Los fuimos aprendiendo desde que vinimos al mundo e incluso antes de venir cuando ya estábamos en el seno de nuestras madres. Y ahí estamos aprendiendo. El aprendizaje no es más que el aprendizaje del uso de las herramientas que usamos en el mundo. Tu integridad no precisa de aprendizaje alguno. Si tu verdadera identidad está en ese reino de Dios que está en ti, pues lógicamente ese reino de Dios está consumado y ese ser que está en ese reino no precisa de aprendizaje alguno. Pero eso no significa que no precises de él para comunicarte, para compartir aquí en el mundo. Eso es lo que aprendemos. Aprendemos a compartir, a manifestar, a expresar, a expandir lo que somos. Y el aprendizaje, como os comentaba, pues tiene que ver con el aprendizaje del uso de esas herramientas. Bueno, pues nos comentaba Magdalena que nuestra comunicación fue telepática y sin el acto físico del sexo, sin el acto físico del sexo. Sin el acto físico del sexo, el poder de la serpiente de él se unió al poder de la serpiente dentro de mí y ascendimos hacia arriba a través de los caminos sagrados de nuestras espinas dorsales hasta el trono de las coronas de nuestras cabezas, llevándome hasta un absoluto éxtasis y dicha. Bueno, ya se nos había hablado en algún punto anterior. Perdonad un momento. Os comentaba que ya se nos había hablado en algún punto anterior que esa serpiente de la que habla Magdalena es un símbolo de esa energía que corre a través de la columna vertebral, ¿no? Podemos decirlo así, ¿no? De todas maneras os invito a que vosotros mismos investiguéis sobre estos misterios de Isis, sobre esta iniciación de la cual nos está hablando María Magdalena. No es casualidad que para la Iglesia, de la cual os hablaba anteriormente, la serpiente tenga un simbolismo negativo. Simboliza nada menos que al diablo, al demonio, porque con eso relacionaban ese brazalete que lucía Magdalena y que lucía todas aquellas personas que estaban en esa escuela de iniciación. Fijaos como aquí se nos habla de otro simbolismo mucho más positivo.
Vemos también como esta visión tan negativa del simbolismo de la serpiente, del simbolismo serpentino, ya de por sí existía en el pueblo judío, ¿no? Por lo tanto, se encuentran con esa historia de la serpiente que tienta a Eva y les viene estupendamente para esa idea de destrozar todo ese simbolismo positivo que tiene la serpiente. Nada menos que el crecimiento espiritual es lo que simboliza, en el sentido en que el cual Magdalena nos lo está compartiendo. Por eso no es de extrañar que esas personas de esa religión que son activos, o aunque no sean activos, pues están influidos por ella, estén tan encogidos, ¿no? Vemos como ese sentimiento de culpa los encoge. Vemos como en culturas donde esa iglesia tiene una gran predominancia, las personas están como agachadas, ¿no? Como y todas se imitan, inconscientemente todas se imitan unas a otras. ¿Habéis visto cómo ese hecho de esa chepa que vemos en algunas culturas no aparece en otras? ¿Por qué será? Pues será porque imitamos los unos a los otros, inconscientemente nos imitamos. Y lógicamente ya os había comentado en alguna ocasión, ¿no? Cuando nos sentimos culpables, cuando pensamos que somos sucios, que somos pecado, que somos negación de Dios, negación de la perfección, de la bondad, de la belleza, de la integridad. Si así es como nos percibimos a nosotros mismos, así, consciente o inconscientemente, es como percibimos a nuestros hermanos y hermanas. Con lo cual ya estamos predispuestos para atacarlos. Es decir, atacarte a ti mismo, negarte a ti mismo, negar en ti la bondad, la belleza, la creatividad, la inocencia, la plenitud, negarte todo ello en ti es negárselo a tus semejantes y por lo tanto disponerte a atacarles. Y esto acontece independientemente de que seamos conscientes o no de este proceso. Bueno, para no alargarme más, vamos a seguir con lo que nos dice Magdalena, que nos estaba comentando de que no se dio, en este caso ya no era precisa, como lógicamente acontece en todos los que desencarnan, ya no era precisa la unión físico-sexual, es decir, el uso del cuerpo físico. Y ella nos habla del éxtasis y de la dicha que esta unión amorosa le proporciona. Fijaos como también esa religión, esa iglesia de la cual antes os refería, intenta relacionar la alegría con, y lo vemos en el sentido, en la palabra placer, por ejemplo, los placeres del mundo. Intentan relacionarlo con algo sucio, con algo bajo, con algo despreciable, con algo que tiene que ver con el ataque, con la entrega a los deseos más bajos. No relaciona el placer, el gozo, los gozos del mundo con algo que guarde relación con nuestro camino espiritual. Es decir, es una idea que pretende demonizar los placeres del mundo, como si de por sí fueran malos. Y cuando realmente el que tiene esta idea, de lo que da noticia es de cuál es su interpretación de esos placeres y de cómo esa interpretación es la que tiene potestad sobre sí mismo. Los placeres del mundo son algo neutro, están ahí para poder ser disfrutados y compartidos. No hay nada de malo en ellos. Lo bueno o lo malo estará en aquel o aquella que hace uso de esos placeres.
Fijaos cómo se llega al extremo de incluso que podemos ver en las redes sociales, ¿no? La gente se indigna, ¿no?, cuando ve una pose un tanto sensual, por, por muy inocente que parezca. Se indigna y lo ve como algo sucio, lo ve como una provocación, pero al verlo así nos está dando noticia de lo que acontece en su mente, no de lo que verdaderamente hay en una imagen que es completamente neutra. Esto es consecuencia de la influencia de la potestad de la cual esta idea de culpa propia de esa iglesia y de otras religiones de Occidente. Esa idea de culpa ha sido arraigada en nosotros. Esa es la que nos hace ver todo lo relativo a la sexualidad como algo sucio, como algo bajo, como algo despreciable, y hace que la idea de tener una idea contraria nos parezca en relación con la promiscuidad o con algo parecido. Bueno, voy a cumplir lo que decía y vamos a ver si damos por término a lo que nos dice Magdalena en este 6º capítulo. Llevándome hasta un absoluto éxtasis y dicha, esta unión con Jesús. Y así fue como sucedió durante muchos años, es decir, esto le aconteció a ella durante muchos años. Debió ser un tiempo de mucho gozo. Y deberá seguir siéndolo, porque lógicamente Magdalena y Jesús no habitan como nosotros en el tiempo y en el espacio del cual somos informados a través de nuestras percepciones. Así fue como sucedió durante muchos años. Venía a mí de este modo varias veces cada año. A veces hablábamos. Magdalena aún estaba en el mundo, Jesús había desencarnado. A veces hablábamos, la mayoría del tiempo permanecíamos en unión. Dicen que los que se aman pueden estar en silencio compartido y sentir un gran gozo. Pues lógicamente de esto se nos está hablando. El silencio informa de que en una relación hay amor. Cuando el silencio es doloroso, habéis visto esas personas que parece que tienen miedo del silencio. Eso se da en el mundo, ¿no? Tienen que estar siempre hablando, tienen que estar siempre envueltos en actividades. Tienen miedo de la quietud, del silencio, de pararse a meditar. ¿Por qué? Porque piensa inconscientemente, está en ellos la idea de que ese silencio, esa quietud, les va a informar, va a sacar a luz cosas que ellos se están reprimiendo. Hay dos formas de actividad: la actividad natural, en la cual todo fluye, y la actividad artificial, en la cual huimos de nosotros mismos, huimos de nuestra plenitud, huimos de nuestra integridad, huimos de la naturaleza, y entonces queremos estar envueltos en infinidad de actividades. Estamos siempre hablando, estamos siempre moviéndonos, pero estamos huyendo de nosotros mismos. No estamos inmersos en actividades creativas. No estamos fluyendo de manera natural con la vida. Le pregunté, nos dice Magdalena, ¿dónde estaba cuando no estábamos juntos? Una buena pregunta. Dijo que había ido a muchos lugares sagrados de la tierra, que se había reunido con mucha gente diferente. Dijo que estaba dejando un camino de luz, es decir, sigue trabajando, sigue en la misma labor que estaba haciendo en la tierra, continúa en esa labor, en la labor de proveer a sus hermanos y hermanas de un camino espiritual que les permita trascender los apegos del mundo, que les permita vivir en el mundo de una forma que no es propia del mundo. Hay una forma de estar en el mundo que no es propia del mundo, es siendo lo que eres, es siendo la obra perfecta, íntegra y santa de Dios. Durante una de sus visitas le pregunté que me explicara ese concepto tan extraño. Como veis, Magdalena está
aún siendo discípula de Jesús. Lógicamente por eso le hace estas preguntas. Todavía está en su camino de aprendizaje. Dibujó un círculo en el piso de tierra de mi cabaña, y entonces reconocí como 2 triángulos en intercesión. Para ser el trono de Salomón, para ser el trono de Salomón, convertirse en la estrella de David. Bueno, dos triángulos puestos de esta manera forman esa estrella de David, de David. La estrella de 6 puntas. Una estrella que tiene un simbolismo iniciático muy poderoso. Dijo que había muchas tierras que nosotros en esta parte del mundo no conocíamos. En esa época los contemporáneos de Jesús y los que vivían en esa misma zona, pues lógicamente no tenían noticia de, por ejemplo, de los pueblos de América. América no había sido descubierta por los europeos. Y posiblemente a esto se nos esté refiriendo. Muchas de estas tierras tenían puntos que correspondían a los sellos de Salomón. Al ir a estas zonas se aseguraba que su tarea tendría unas raíces más profundas en el suelo de este mundo. Bueno, se nos puede estar refiriendo a esto o a otros pueblos, a otras culturas, a otras realidades que en otra dimensión conviven con nosotros, aunque no seamos conscientes de ello, porque el foco de nuestra atención está dirigido hacia lo mundano, porque es lo que hemos aprendido a hacer. Si el foco de nuestra atención está dirigido a nuestro entorno mundano, eso no significa que nuestra conciencia, que nuestra mente sea solamente lo que ese foco nos da a entender. Eso sería llegar a una conclusión equivocada. Bueno, pues esta es mi reflexión personal. Salen muchos temas de los cuales podíamos hablar, pero ya me he extendido demasiado. Así que espero que estas reflexiones personales que he tenido con respecto a este 6º punto del manuscrito de Magdalena hayan sido de vuestro agrado. En cualquier caso, gracias por vuestra atención. Feliz día, un abrazo y hasta una próxima ocasión.